Muy buenas tardes a todos y todas. En nombre de todo el equipo de la Fundación Budista Ratnaprava, les damos una cordial bienvenida a esta tercera entrevista. En esta oportunidad hablaremos del beneficio universal como objetivo de una sociedad consciente. Queremos, para reflexionar acerca de este tema, queremos conversar con una invitada muy especial, Irina Morén Valdebenito, presidenta de la Fundación Territorios Inteligentes. Contarles que Irina es geógrafa de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, magíster en desarrollo rural y posee vasta experiencia en el área de la acción social, al haber sido también directora regional de la Fundación para la Superación de la Pobreza. Muchas gracias, Irina, y bienvenida a esta entrevista. Gracias, Macarena, gracias por la presentación. También gracias por la invitación a ti y a la Fundación Budista Ratnaprava, a todo su directorio también un saludo. Y también, bueno, quiero dar un saludo también a todas las personas que van a su momento a escuchar la conversación que vamos a tener hoy. Bueno, agradezco la invitación porque para poder hablar de este concepto de beneficio universal, creo que desde mi interpretación y mi vivencia, no solo profesional, sino que también personal, siento que de alguna forma está mirando, como dice, desde la universalidad, está mirando desde la conciencia también universal de todos, está mirando hacia el colectivo, no solo hacia la individualidad, y creo que es súper importante que poder, desde mi experiencia también, poner en valor lo que puede significar para alguien que trabaja en una zona aislada, vive en una zona aislada y también que tiene su propia biografía en la vida. Muchas gracias, Irina. Bueno, la idea es eso, es conocer un poco más sobre tu experiencia, sobre tu visión de este concepto. Nosotros este tema de este mes lo hemos llamado el beneficio universal como objetivo de una sociedad consciente. Entonces, para empezar, preguntarte un poco qué te parece este nombre, este nombre de este tema, esta frase. Solo desde tu mirada, ¿qué opinas? ¿Qué te hace sentir un poco? Las palabras que se me vienen un poco a la mente de la universalidad, para mí representa los otros, no solo yo, pero representa los otros en el sentido de una interacción, ¿ya? Donde todos podemos de alguna forma obtener un beneficio de ello. Representa también, probablemente para mí también, como un sentido de justicia, justicia del punto de vista de la equidad, de los equilibrios. Creo que representa también, como decía, no el solo yo, sino que en el marco de una sociedad que siento que todavía es muy egoísta, se mira muy a sí mismo, muy narcisista, nos desafía a de alguna forma desprendernos un poco de ese narcisismo, de ese egoísmo, para pensar cómo también se benefician los otros con lo que uno hace y cómo uno puede contribuir al bienestar del otro. Desde ahí como que siento que se me va configurando ese significado. Y ahí tiene que ver con mi experiencia también, con mi biografía personal, familiar, también la biografía profesional y las decisiones que he ido tomando en el camino, que siento que conecta mucho. Por ejemplo, desde mi historia personal, familiar, yo provengo de una familia con recursos bastante limitados. Como dice mi madre, nunca nos faltó nada, pero en definitiva vivíamos siempre al límite de la vulnerabilidad, y eso significó que como familia debíamos ser un colectivo donde todos comprendiéramos lo que la vida en ese momento nos entregó, nos puso a prueba. Y por lo tanto debíamos empatizar cada uno en su rol para pensar en ese sentido, en ese momento que era el núcleo familiar. Yo estoy hablando de mi experiencia como de niña, entonces uno mira ese núcleo
en esa etapa de la vida no miras más allá de ese núcleo, porque efectivamente es ahí donde te estás formando como ser y como individuo. Y detrás de esa historia personal, familiar, mis padres vivieron en condiciones de mucha precariedad material, pero también en condiciones de poca afectividad. Entonces, siento que la construcción que ellos hicieron en el marco de nuestro núcleo familiar es enfocarse, por ejemplo, en la seguridad del colectivo, enfocarse en la afectividad del colectivo y enfocarse en que nos tenemos que proteger y cuidar entre todos. Recuerdo mucho eso que en algún momento mi padre me lo dijo, como, hija, la familia, más allá de cómo pueda estar conformada, sin establecer juicios de cómo puede estar conformada la familia es de alguna forma el espacio donde donde todos nos protegemos y nos cuidamos. Y creo que eso en lo personal lo he ido tomando y lo llevé a mi mundo laboral. En pensar que no solo el concepto, no me refiero a que todo ser solo familia, sino que efectivamente ese concepto de protegernos y cuidarnos lo llevé al mundo laboral y al mundo de las relaciones sociales también. Y empecé a entender que como era parte de un sistema colaborativo en mi familia de origen, que también en el sistema social quería ser parte de un sistema colaborativo, que también se protegiera mutuamente. Y en el sistema colaborativo que se protege mutuamente, los individualismos tienen sus límites. El límite está en que si yo actúo egoístamente, sin que me interese el resto, daño al resto. No estoy protegiendo a ese colectivo. Independiente del tamaño, mi primera experiencia laboral fue en comunidad, por lo tanto el colectivo era bastante grande. Y efectivamente sentía que mi rol era contribuir a que ese colectivo pudiera tener un sentido de protección entre sí, y ese sentido de protección tiene que ver con apoyarse, colaborar, el respetar, en que las acciones individuales, si tú avasallas con tus acciones individuales, destruyes ese colectivo, y ese colectivo también te tiene que poner límites para que uno entender que lo que uno hace frente a otros puede hacer el bien o puede dañar. Entonces, cuando habla de este concepto del beneficio universal, como que me rememora toda esta historia que te estoy contando, desde lo familiar y desde la relación con los otros, que es más allá de este núcleo familiar, sino que es esta mirada de comunidad. De alguna forma siento que mi construcción histórica, que no es solo profesional, sino que es profesional, personal y de crecimiento individual también, va en función de pensar en cómo puedo hacer para contribuir al beneficio de los otros. Y creo que eso me ha llevado a tomar decisiones que en algunos casos algunos opinan que han sido decisiones erradas y otros han pensado que son decisiones asertivas, pero que en lo personal siento que el entregar a otros todo lo que pueda entregar y poner un gran esfuerzo en entregar al beneficio de otros, para mí tiene un valor mucho más importante que el hacer cosas para que solo me beneficien a mí. Y siento que eso ha marcado mi historia, mi esencia, como que he llevado mi vida porque hay personas que piensan que en realidad es como no tomas decisiones que sean para tu propio beneficio primero que para el otro, porque así tú vas a ganar más, vas a tener más beneficio, o sea, vas a obtener mucho más. O el otro concepto es como no entregues tanto porque no te lo van a devolver. Al final, siempre me he sentido más cómoda entregando sin esperar que me devuelvan algo, pero sí creo que la vida, como el concepto que se usa mucho tradicionalmente, mi madre siempre me lo dijo, ella es una mujer de campo, entonces siempre me dijo, como siembras, cosechas.
Entonces, mi opción ha sido sembrar y en algún momento el universo, la vida, te va a entregar los frutos de esa cosecha. Entonces, siento que he ido como construyendo esa trayectoria desde esa perspectiva. Entonces, cuando me hablan de concepto, va teniendo múltiples significados. No sé si va como explicando un poco la idea. Sí, de todas maneras, tiene mucho sentido estaba pensando con el tema que estuvimos hablando antes. De hecho, nosotros, el tema anterior que fue relacionado al altruismo, todo lo que dices tú tiene mucho que ver también con lo que el budismo dice sobre las acciones también. Lo que tú estás diciendo y lo que tu mamá te decía es justamente lo que nosotros creemos también respecto a que todas las acciones que uno hace, ya sea de palabra, con el cuerpo, con el habla, tienen una retribución en algún momento, buena o mala, según lo que nosotros hayamos hecho. Así que eh, tiene mucho sentido y es muy valioso el tener esto, que sea algo que guíe tu vida, porque es muy difícil que eso suceda. De todos los seres humanos que somos, ¿cuántas personas realmente están orientando su vida a realmente hacer algo por otro y no buscar su propio beneficio? Creo que no son tantas. Hay, y muy importantes, pero no son tantas. Quería preguntarte, en base a lo que tú estuviste contándonos, sobre esto que viene un poco desde la infancia, desde la familia, ¿cómo viene este interés por trabajar en este tema de la pobreza, de hacer algo por este tema, por la pobreza, por el desarrollo rural? Porque una cosa es las vivencias que tiene uno, pero no todos deciden dedicarse a hacer algo al respecto. Entonces, preguntarte cómo viene esta motivación de dedicar tu vida un poco a esta área. No tengo una explicación racional, pero me hacía un poco la pregunta. Creo que fue bastante intuitivo la decisión. Después de terminar la universidad y egresar de geografía, apareció la oportunidad, no recuerdo cómo llegó la información de que existía el programa Servicio País. En ese tiempo el programa llevaba poco tiempo, ya se había creado hace muy poco, entonces creo que había una generación antes o dos máximo. Y se planteaba que este programa era un programa como de vocación de servicio, donde tú ibas a trabajar a comunidades en situación de vulnerabilidad y pobreza, y te daba la oportunidad también de ir a lugares completamente distintos a lo que eran las zonas centrales. Entonces se cruzó algo. Para mí, uno era como que, fue como un llamado interno, ¿no? Como te digo, es muy intuitivo de ir a postular y con un fuerte deseo de incorporarme a ese trabajo, sabiendo que la remuneración era muy pequeña, porque no era el propósito de que uno llegara a ganar dinero, sino que era el propósito de alguna forma este proceso vocacional. Pero además daba la oportunidad de venirme a la región de Aysén. Y a mí algo, también esto muy intuitivo, curiosamente años antes, estudiando ya en la universidad, en lo que había leído en los libros principalmente, había visto que existía la región de Aysén. Y la verdad es que era muy atractivo para mí. Claro, como geógrafo, es muy atractivo pensar en una región prístina, con recursos naturales, con una diversidad geomorfológica maravillosa. O sea, era un mundo soñado de alguna forma para uno. Y había ido, siendo como estudiante, había venido a la región de Aysén siendo como estudiante, en giras de estudio, en prácticas. Entonces, para mí se me juntaban esos como dos propósitos, pero claro, en ese momento tú no tienes claridad de qué es lo que va a resultar específicamente, si esos deseos se van a materializar en algo concreto. Y se dio la oportunidad, que se seleccionada dentro de también una cantidad más de gente, pero se dio la oportunidad y me fui a la octava región,
en la zona, de hecho era la zona, la comuna Santa Bárbara en esa época, era una sola comuna, donde ahora está separado, es la comuna de, donde está la represa Ralco y la represa Pangue, Alto Biobío, ahora se llama comuna de Alto Biobío, en esa época era toda la comuna Santa Bárbara. Y claro, cuando llegué a ese lugar empecé un poco a conocer el mundo social de una manera distinta, ya teniendo como asumiendo que hay un rol social, que uno debe tener vocación. Y después, un tiempo después, a la comuna de Los Álamos, zona costera, y al año siguiente se dio la oportunidad de venirme a la región de Aysén. Fue ahí donde el mundo a uno se le empieza a abrir los ojos, porque en la universidad te entregan conocimiento, pero no necesariamente te abren los ojos de cómo funciona el mundo, sino que te cuentan cómo se escribe el mundo, pero no necesariamente te dicen cómo funciona. Y el mundo funciona en relaciones humanas, y eso generalmente no te lo cuentan los libros. Quizás ahora sí, en el presente hay más libros sobre aquello, pero en esa época, cuando yo estudiaba en la universidad, efectivamente no había una gran cantidad de libros que te contaran cómo funcionaba el mundo en nuestro país, en un periodo donde la democracia llevaba poco tiempo instalándose. Entonces ese mundo no estaba en ningún relato escrito, disponible fácilmente, pero ese relato uno empezó a construir en el trabajo, ¿ya? Y te vas dando cuenta de la diversidad. Conocí familias mapuches, muchos de ellos eran familias evangélicas también. Empecé a conocer sus formas de vida, las urbanas y las rurales, y va despertando en uno la necesidad, quizás igual con una mirada un poco, a lo mejor, viene saliendo de la universidad, entonces como en esa época te da un rol de autoridad. Ahora es distinto, pero ahora te da un poco un rol de mayor autoridad, y llegas como con cierto concepto de autoridad, de decir, yo voy a venir a resolverle los problemas, que en la realidad no es así. Yo no voy a resolver los problemas, yo contribuyo para que otros puedan resolver los problemas. Pero llegas un poco con esa sensación, con esa impresión, y te va dando la experiencia, y ahí vas desarrollando la experiencia, porque te vas dando cuenta que eso se construye en forma colaborativa, y tiene que haber una voluntad mutua para que efectivamente se produzcan las transformaciones en las personas y en la vida de las personas. Ahora creo que también en lo personal, la historia de mi padre y de mi madre, donde ellos vivieron en situación, mi padre más que mi madre, en situación de pobreza, había sembrado en mí la sensibilidad, porque además mi hermana y yo éramos primera generación en la universidad de profesionales en la familia. Entonces, creo que de alguna forma, en ese sentido, en mi caso, había una sensibilidad, pero además había siento una capacidad de comprender y empatizar con la vida de las otras personas y cómo vivían la experiencia. Habían personas que uno podía decir perfectamente que estaban en situación de pobreza, y otras no, pero todos entraban como en un marco general, y te dabas cuenta que las interacciones eran bastante transversales en la mayoría de los casos. Al año siguiente se dio la oportunidad y me vine a la región de Aysén, y ya me vine a una localidad aislada, que en esa época era muy aislada, porque, bueno, no había teléfono, no había luz, los caminos no estaban completamente terminados, por lo tanto era una sensación de aislamiento en ese momento real. Te estoy hablando de 20 años atrás. Entonces ahora están conectados, tienen internet, tienen teléfono, pavimento, o sea, hay muchas otras cosas distintas, ¿ya? Uno logra distinguir la diferencia, pero en ese momento era aislado. Y el llegar a ese lugar aislado, donde además el relato era muy claro, te decían, mira, tú tuviste la oportunidad de ir a la universidad, acá 2 o 3 en esta comunidad. Y si yo, sin ir a la universidad, he logrado resolver cosas, ¿cómo tú no?
eso te ponía un desafío tremendo. Te ponía un desafío porque te obligaba, te daba de alguna forma te traspasaba la responsabilidad del deber hacer, y un peso bastante grande desde el punto de vista profesional, porque además uno es joven, porque te estoy hablando de los 26, 27 años, 25, por ahí, en esa etapa de la vida, donde tú sabes que tu madurez no eres senior, eres amateur, estás en un proceso de maduración en camino, en algunos casos algunos iniciándolo, pero el peso te lo ponen ahí. Y eso te obliga a madurar mucho más rápido, y te obliga a ser más responsable con los otros. Ahora, siento que no todas las personas resisten esa presión. Hay personas que dicen, no puedo, y me voy. Y le pasa a muchas personas, y eso no estoy estableciendo un juicio de valor al respecto, creo que uno tiene que respetarlo, porque cada uno tiene su propio proceso y su propia intensidad. Pero en el caso mío sentía que me estaban poniendo una responsabilidad y yo no podía no cumplir. Así que trabajaba 24/7 con los recursos que te entregaba el municipio y la comunidad, poniendo todas las energías posibles en poder hacer lo mejor posible con todos los aciertos, todos los errores que uno comete, pero desde el sentido de poder hacer lo posible por entregar bienestar, o que las otras personas logren su propio bienestar. Estas reflexiones que te planteo ahora son reflexiones ya más senior, porque en esa época mi sentir era hacer lo posible para entregar lo máximo posible para que los otros puedan transformar su vida. Después con los años uno entiende que uno no necesariamente es un mesías que va a transformar la vida de los otros, porque también depende del otro, no depende solo de uno. Pero siempre es bueno sembrar. Y siempre es bueno sembrar buenas semillas. Sembrar malas semillas no te va a dar buenos resultados. Y hay personas que no siembran buenas semillas. Hay unos que no siembran porque no quieren, no quieren compartir, pero hay otros que siembran malas semillas. Y eso, como te decía, como decía mi madre, como siembras cosechas, y eso el universo te lo va dando vuelta, te lo va devolviendo en algún momento. Y es ahí cuando en el camino fue tomando mayor forma, y más que debilitarse en mí, fue tomando mucho más fuerza en lo personal, de sentir que había una vocación de adentro. No la sabía traducir ni interpretar en ese momento, pero de alguna forma pasa por este mecanismo intuitivo interno que te va de alguna forma poniendo bajo situaciones, bajo condiciones donde tú dices no me la va a ganar, tengo que ser capaz, tengo que poder, confiaron en mí, no puedo traicionarlos. Y ahí me voy al punto de la reciprocidad. Creo que el beneficio universal también se sostiene en la reciprocidad. De alguna forma vas entregando y también te van devolviendo en el camino. De todo, bueno y malo, apareciendo en la reciprocidad, pero de alguna forma vas haciendo un intercambio con los otros respecto de lo que tú vas entregando. Recuerdo algunas experiencias cuando me tocó trabajar con una agrupación cultural que estaba muy dañada, de hecho estaba prácticamente desaparecida, y conversando con una persona que nos hicimos amigos posteriormente, que después fue concejal también, fue como, mira, teníamos una agrupación cultural y hubieron dificultades, no hubo, por ahí pasaron cosas que no debían pasar, y dañó nuestra relación, y esto se perdió en el camino. Claro, y como uno tiene mucha energía en esa época, cuando está más joven, dice, pero saquémosla adelante, veamos cómo podemos reflotarla. Y, claro, mi energía, que venía con mucho ánimo, con mucha fuerza, contagia al otro, el otro se contagia, y vamos contagiando a otros, ¿no? Y generamos ahí un contagio entre varios,
y pusimos harto empeño en organizar un festival costumbrista, que me parece que fue el primer festival costumbrista que realizamos en Lago Verde, en el pueblo, después de muchos años. Después de muchos años que esto se había apagado, logramos darle un poco de luz, y fue mucho esfuerzo, fue mucho trabajo, hasta las tantas de la mañana, madrugada, sacando afiches. Todo lo hacíamos nosotros, porque tampoco no tenías como contratar un diseñador, sino apenas tenías luz, teníamos luz con horario. En la oficina tenía durante el día, porque había un motor generador que alimentaba, pero en las noches había que pedir permiso que extendiera el funcionamiento del motor para poder trabajar hasta las 12, porque después se cortaba la luz en todo el pueblo, y así sucesivamente, los fines de semana también. Pero en fin, hicimos un trabajo, fue apoyo mutuo, fue un logro de varios, fue un logro donde entre todos los que estábamos ahí, que tampoco éramos tanta gente, era un grupo pequeño, porque como esta iniciativa se había pagado, como que no va a funcionar. Es típico que hay alguien que te dice, no, si ustedes son muy entusiastas, entonces no va a funcionar, ¿para qué? Pero en esa adversidad del para qué te preguntaban algunos, otros decíamos, pero es que hay que intentarlo, porque si no lo intentas no vas a saber. Y si no funciona y fracasa, ok, entonces no importa. A lo mejor lo intentamos de nuevo si fracasa la primera, pero intentémoslo por lo menos, démonos la oportunidad de que... Y no funcionó. Fue pequeño, tuvo varias dificultades, hubieron varios errores entre medio, pero resultó. ¿Y sabes por qué resultó? Porque al año siguiente nuevamente lo hicimos en colaboración y se sumó más gente. Y al año siguiente siguieron otros. Y retomaron esa actividad. Uno ya no era necesario. Y eso es muy bueno. Es muy bueno cuando dejas de ser de necesario. Entonces, eso era el compromiso, vocación, esa cosa intuitiva que viene de adentro, que tú sientes que tienes que, de alguna forma, hacer que las cosas pasen. Yo ese concepto a esta altura de la vida lo uso harto. Hacer que las cosas pasen independiente que no funcionen perfectas, independiente de que... No esperar que pasen las cosas, hacer que las cosas pasen. Eso creo que es súper relevante. Marca la diferencia entre las personas que se la juegan hasta el final, aunque tengan miles de problemas y cometan muchos errores, y las personas que se sientan a esperar a que otros lo hagan. Bueno, no sé qué más decir. Yo creo que eso que acabas de decir nos sirve mucho de inspiración también a los voluntarios y voluntarias de la Fundación. O sea, esto sin duda es como escuchar un poco la voz de la experiencia, porque es verdad, fue eso de la energía y de las ganas de hacer muchas cosas y de comprometerse con un objetivo, y que a veces no resulte y hay que tratar de seguir adelante, pero cuando resulta, por muy pequeñito que sea algo, cuando tú ves que se benefició a alguien, cuando ves a la gente sonriendo por algo, aunque sea muy pequeñito que se hizo, ahí está la satisfacción que tal vez es una satisfacción distinta, ¿cierto? Que hablábamos al principio, no es lo que a lo mejor busca Sí. la mayoría de las personas, no es una retribución como la que busca mucha gente, pero ahí viene la satisfacción por el trabajo realizado. Sí, fíjate que eso que hicimos, no recuerdo un reconocimiento que alguien me haya dicho gracias a ti o me hayan condecorado en algo. Nada de eso. Pero me gusta eso. Me gusta que no haya pasado. Porque de alguna forma siento que contribuí a otros. Me gusta la contribución en silencio. Porque ahora la puedo contar, además, y con retrospectiva, pero me gusta esa contribución en silencio.
no esa que ponen tu foto en la Plaza del Pueblo, ni nada de eso. Creo que esta otra produce por lo menos a mí me pasa que me produce una satisfacción tremenda el haber estado ahí, porque además, y ahí probablemente podría hablarlo desde la retribución, aprendí mucho. Entonces yo hago el relato de la experiencia, donde yo puse una parte, pero esto no fue gracias a mí, fue gracias a lo que estuvimos ahí, ¿ya? Y me gusta la idea de sentir que fui parte de eso, y también me gusta la idea, me produce una satisfacción positiva, ¿ya? Y me gusta la idea de que no me estén llamando para decirme gracias a ti esa actividad. ¿Sabes lo que me gusta y lo que me gratifica? Es que haya seguido funcionando, de haber estado en el momento correcto, en el momento oportuno, ¿no? Con las personas correctas para que esto se retomara. Con eso me siento como me doy como por pagada, porque nada de esto, como tú sabes, Maca, en el servicio país nada de esto es rentable económicamente para uno. Pero ¿qué me llevo, además de esa satisfacción de sentir que estuve ahí? Es mi aprendizaje. Y esa es parte de mi riqueza, de alguna forma. Igual uno va construyendo riqueza, algunos material, pero yo he ido atesorando todas estas historias y esta experiencia para mi riqueza quizás más espiritual, se podría decir. Yo igual recibo. Si hablamos de reciprocidad, yo entregué, bueno, trabajaba mucho, no era la única, trabajábamos mucho. Pero todo eso que puse ahí a disposición, lo recojo, viene la reciprocidad, yo recibo el aprendizaje, la experiencia y el poder recordarlo, reflexionarlo y sentir de haber estado en ese momento preciso. Entonces, y vuelvo al concepto de la reciprocidad es súper relevante en las relaciones sociales y humanas. Es necesaria también la reciprocidad, porque cuando tú le exiges a alguien, y le exiges, y le exiges, y le exiges, y le exiges, y ni siquiera le reconoces la labor que cumple, es muy frustrante y dañino para esa persona. No siempre la retribución tiene que ser material. Depende de cada persona. Hay personas que esperan la retribución material. Hay otras que esperan el reconocimiento público de todos. Pero hay otras personas que esperan esta sensación de sentir de que estuviste en el momento oportuno, y probablemente a veces el reconocimiento personal que te haga una persona de tu rol puede ser tremendamente significativo para uno. Y voy a este punto recordándome otro ejemplo, fíjate. En algún momento estábamos trabajando apoyando proyectos productivos, iniciativas productivas, con recursos municipales. Se creó un fondo municipal para financiar proyectos productivos y eran proyectos pequeñitos, porque eran pocos recursos, por lo tanto. Entonces nos tocó ir, nos distribuimos, éramos varios en ese momento, ya no éramos dos los que empezamos en Servicio País en Lago Verde, sino que ya habíamos 4. Y creo que habían llegado 2 más estudiantes en práctica en esa época. Entonces habíamos más que estábamos colaborando y nos dividimos. Entonces fuimos, mira, ya yo apoyo a tal persona, fuimos nosotros mismos apoyando y asesorando para que la gente postulara a ese financiamiento municipal. Y a mí me tocó una señora de Tapera. Y la estuve apoyando, y uno lo hace porque el deber ser, tienes que hacerlo porque es necesario, porque esa persona le va a hacer bien, no sé, le va a servir, va a aprender, tú aprendes, o sea, lo haces nomás, ya sin decir, bueno, ¿cuánto gano en esto? No, lo haces. Y ahí me salto en el tiempo, no sé, 10, 15 años después, un ex colega, amigo también ex colega, no sé, actualmente ex colega, me dice, pero ¿sabes qué? Ahí me dijo, cuando tú pasaste por ahí, hay una señora que habla todo el rato de ti.
me sorprendí, pero ¿qué es lo que... Lo que pasa es que el proyecto que tú le ayudaste, ella reconoce que tú le ayudaste mucho, porque de hecho ella, con ese proyecto, con ese apoyo, yo no me acordaba para nada. De hecho no me acordaba que la había ayudado, que la había apoyado a ella, me acuerdo que apoyé a varias personas, pero no me acordaba específicamente de eso. Entonces me dice, esa señora está súper contenta porque con ese apoyo ella instaló su emprendimiento, que era un hospedaje turístico en su casa, y hasta el día de hoy está funcionando. Y ella está feliz con eso. Yo quedé impresionada porque de verdad no me acordaba que había, como te decía, apoyado a varias personas, no me acordaba específicamente a quién, yo me acuerdo de ella obviamente, que no me acuerdo de la persona, pero no me acordaba que yo la había asesorado, pensaba que había sido otro, que le había tocado asesorarla a ella. Y ese hecho para ella fue significativo, le cambió la vida. Y la verdad es que la reciprocidad vino en ese momento, cuando este ex colega me contó eso. Dijo, ella habla, más que porque hable mucho de mí, porque se acuerda de mí y porque hace el relato, porque para ellos fue importante, porque ese acto puntual que uno hace sin saber las consecuencias, para ella fue significativo y le significó un cambio en su vida. Y ahí tú sientes él deja sentir esa sensación adentro, esa reciprocidad. Tú entregaste y la vida en algún momento dio la vuelta y te devolvió con esa pequeña satisfacción. No hay nada material de por medio, pero está esto otro. Y creo que eso me enriquece, me ha ido como enriqueciendo y también me ayuda a crecer como persona. Entonces estás en ese permanente intercambio de alguna forma con los otros. Me acordé de eso ahora, no me había acordado. Qué bonito. Tal vez si existiera otra retribución en el momento, tal vez no tendría ese sentido que tiene. O tal como tú dices, puntualmente lo de Servicio País, por ejemplo, si tal vez fuera más sencillo, tuviera una remuneración más grande, otra cosa, tal vez no sería la experiencia que es. Así que eh, no, es muy bonito todo eso y gracias por compartir estas vivencias con nosotros. Quería tomarme justo de esto que estamos hablando, que tiene que ver con otra cosa, con otra retribución, ¿cierto? Con lo que tiene que ver con la motivación también. Y preguntarte, ¿cómo dialoga tu forma de ver el mundo eh, a un nivel tal vez más espiritual? Ahora lo mencionaste, también mencionaste ese concepto, tal vez la parte más espiritual, con la labor que realizas en la sociedad. ¿Cómo dialogan estas diferentes partes? La verdad es que no son diferentes partes, es una. Por lo menos en mi experiencia, la formación familiar, nosotros no somos familia de religión tradicional, ya somos... Mi mamá dice que somos universalistas, porque hay una historia de profunda espiritualidad. ¿Ya? Mi padre, en su propia infancia, adolescencia, él fue de alguna forma desarrollando una espiritualidad, practicaba meditación. Mi hermana ha practicado toda su vida meditación. Yo no soy tan disciplinada, pero mi madre también, y siempre nos formaron espiritualmente, respetando todas las religiones, reconociendo la existencia de Dios y reconociendo algo, un poco voy a conectar con el mundo de lo que está pasando ahora, con el mundo de lo femenino, que ha tomado mucho más fuerza, ha tomado un valor, con la existencia de esta relación dual Dios-Madre Divina. Esto viene de la formación también de las escrituras del Bhagavad Gita,
donde habla de la relación Dios, no es solamente la manifestación masculina, sino que también está la manifestación femenina, que es la Madre Divina, que está asociado a todo lo que tiene que ver con el concepto de la creación. Y es en ese núcleo espiritual que me han formado y donde además también reconoce la existencia, en este caso, de Cristo y Jesús en la tierra como quien manifestó la conciencia crística, ¿ya? Como de alguna forma el hermano mayor de todos los seres humanos en la tierra, y no como el único, sino que también reconociendo la diversidad de muchos otros maestros espirituales que han estado, mientras ha estado el ser humano en la tierra, han habido maestros espirituales que han venido a dar mensaje desde las distintas culturas, por todas partes. No solamente es algunos específicamente, sino que al ser humano en general. Entonces, ¿por qué mi madre dice que somos universalistas? Porque respetamos todas las religiones y reconocemos que no solamente el Maestro Jesús estuvo en la tierra, sino que hay otros maestros espirituales que han venido antes y en distintas culturas y han venido en el momento que han tenido que venir a la tierra para darnos las lecciones que los seres humanos porfiadamente no queremos entender. Entonces, como me crié en ese cimiento espiritual, en la formación familiar, que traspasa sectarismo, traspasa estructuras rígidas, sino que va mucho más allá. Para mí está todo conectado, siento que estoy permanentemente conectada con la espiritualidad. No es que tenga la Irina acá y la Irina terrenal y la Irina espiritual por allá. Siento que siempre he ido como en esa... he ido en una unidad, como que soy una sola en realidad. Y aunque, bueno, tú me conoces, entonces nunca me han escuchado hablar en el mundo laboral o social de mi autodisciplina espiritual, la llevo conmigo todos los días. Lo que pasa es que, claro, desde mi formación, no, otras personas optan por la evangelización. En el caso mío opté por la autoevangelización, porque sentía que en la medida que yo podía ir mejorando mi espiritualidad, podía ir entregando más. Y eso no me hace ni menos religiosa, no, sino que al contrario. Y probablemente ahí vivo quizás la espiritualidad en forma individual, porque no la comunico, no la traspaso a otro. Pero esa espiritualidad individual creo que la transfiero a través de mis actos con los otros. Mi vida cotidiana está circundada de eso, o sea, mi vida laboral también, cuando voy a trabajar o cuando crío a mis hijos, siempre estoy de alguna forma, se podría decir internamente orando, para tener la orientación y tomar las decisiones adecuadas respecto de mi relación con los otros, para hacer lo posible para cada día mejorar, evolucionar también mi humanidad, para hacerla más constructiva para los otros, por ejemplo, pensando en mis hijos. Siempre estoy como, de alguna forma, tratando de conectarme para decir, bueno, hoy día cometí un error con mis hijos, ¿cómo lo hago mejor mañana? O hoy día mismo, quizás no mañana, sino que hoy día mismo. Para que ellos puedan crecer también en forma equilibrada, puedan crecer emocionalmente tranquilos, puedan avanzar en la vida desde su propia individualidad y también hacia los otros. Y eso lo trato de llevar en todos los espacios y en lo laboral también. En lo laboral también, tú me veías trabajando en su momento, pero yo cada día
cada vez que llegaba al trabajo, al día de hoy también lo hago, me planteaba desde el desafío cómo puedo contribuir a hacerlo mejor. Probablemente voy a cometer errores, eso soy súper consciente, si de alguna forma uno va ensayando también en el camino, pero cómo puedo ir, trato de conectarme permanentemente para decir, bueno, cómo mañana lo hago mejor, cómo contribuyo más también al bienestar de otros, porque eso también reciprocidad contribuye también a mi propio bienestar. Y claro, ahí he ido trazando, ya soy más senior, entonces como que he ido trazando algunas cosas mucho más conscientes a esta altura de la vida, de cómo me relaciono con los otros, cómo hago mis desarrollos profesionales, laborales, cómo, de hecho, creo que eso tiene que ver el haber planteado mi desarrollo profesional al servicio de otros y no al servicio precisamente personal. Más allá que uno también requiere reconocimientos, aunque sean sencillos, y requiere también estabilidad y prosperidad. Y aquí quiero abordar el punto de la prosperidad, porque creo que muchas veces las personas cuando se crían o se forman con perspectivas muy materialistas, confunden la prosperidad con la codicia. Y creo que en estas reflexiones en mi vida, a esta altura, creo que logro distingo bien lo que significa la prosperidad, que creo que es parte de la creación, la prosperidad. ¿Ya? No creo que se nos haya creado como seres humanos buscando que sufriéramos y que viviéramos toda la pobreza y la precariedad, y que solo algunos tuvieran la prosperidad. El mundo está diseñado, los recursos naturales, la naturaleza, la tierra está diseñada para que todos podamos acceder a la prosperidad. El problema es que algunos, muy materialistas, y que se forman en el materialismo o consolidan su vida en el materialismo, no van por la prosperidad, sino que van por la codicia. Y acaparan para ellos lo que pudiera ser también para otros. No disfrutan de alguna forma solamente lo que necesitan, sino que disfrutan acaparando lo que pudiera llegar a otros y despojan a otros de la oportunidad de la prosperidad. Y viendo, bueno, todo esto da para conversar mucho rato, es muy interesante. Llevando un poco todo esto como algo más concreto tal vez en los otros. Me hacía mucho ruido eso de que nosotros como humanos de repente somos un poco porfiados, o ahora esto de que a veces no pensamos muy bien qué es lo que está necesitando el otro. Entonces te pregunto, ¿qué acciones que están en nuestro alcance, qué acciones cotidianas tú crees que podrían contribuir a redirigir temas como la pobreza actual o otras problemáticas actuales en nuestra población para beneficiar a más personas? O sea, ¿qué acciones concretas o acciones cotidianas nosotros, que estén a nuestro alcance, obviamente, Sí. podrían contribuir a esto? A un poco, como dices tú, tal vez no a mejorar o a resolver el problema, sino que a contribuir a que vaya mejorando y de alguna manera beneficiar a los seres, a las personas, a todos los seres, al medio ambiente. En realidad tenemos mucha variedad de problemáticas hoy en día. Gran pregunta. No sé si es muy fácil de responder, pero quizás pudiera hablar desde la perspectiva de lo que yo he descubierto que puedo contribuir. Y voy a ponerlo en el contexto de lo que estamos viviendo ahora como sociedad, en este momento, como sociedad, país, Chile. En este momento está todo muy alterado, hay mucho conflicto, hay mucha destrucción del otro, aunque no sea una cosa material. Cuando uno ve las redes sociales, la gente se ataca brutalmente unos a otros sin
sin pudor. Entonces uno empieza a preguntarse, bueno, a mí no me gusta, personalmente el conflicto no me gusta. Prefiero la paz todo el tiempo. Y creo que las personas que les gusta la paz y no les gusta el conflicto, y que no vivimos, que nuestra personalidad y que nuestra vida no se construye en base al conflicto, creo que tenemos un deber del punto de vista de generar los mecanismos de paz. Y eso uno lo puede crear en los espacios que esté y en los espacios que acceda. De alguna forma llamar a la paz es hacer un llamado al juicio, porque las personas se dejan llevar por las emociones, y las emociones negativas, y esas emociones negativas llevan a generar palabras destructivas, mensajes destructivos a otros. En las redes sociales, si le pusiéramos tintas de colores, pintáramos los mensajes de destrucción, diablos, Twitter estaría... Si lo pintáramos de negro o de gris, sería todo negro y gris. Y probablemente algunas otras luces de colores. Pero en general está todo muy, muy tensionado. Las personas no todos se están sentando a reflexionar racionalmente, decir, ¿sabes qué? Yo prefiero las instancias de paz. Hay personas que sí lo están haciendo, lo están manifestando. Pero creo que tienen que ser más. Creo que hay que trabajar para ganarle a la rabia, ganarle al odio. A mí me gusta mucho el enfoque que le dio Mahatma Gandhi a la lucha de la liberación de la India. Fue a través de la no violencia. Creo que eso debiéramos recordarlo, ponernos todo un letrero en nuestras casas y en todas partes donde pongamos justamente el principio de la no violencia como parte, base de las relaciones humanas, porque cuando uno empieza a observar que los ambientes y las mentes están muy destructivas unas con otras, esto empieza como a permear y a agrandarse, y como que al final todos se suman a la pelea en vez de restarse de la pelea. Y ahí en lo personal, por ejemplo, me declaré, me autodeclaré o me declaro una persona que prefiere trabajar 1000 veces por la paz que trabajar por la destrucción de otras personas, inclusive en aquellas personas que no comparten lo más mínimo, lo valórico, lo político, lo social. O sea, y ojalá pueda tener en mi vida presente y relaciones con las personas lo más distintas posible a mí, porque además a mí me desafía a tener que trabajar mis relaciones de paz. Y en los espacios de trabajo, en los espacios de relaciones con otros, o sea, donde uno contribuye y conversa con otros, se relaciona, ya sea en actividades voluntarias o actividades más profesionales o laborales, es poner la cuota de paz. Bueno, cuando pienso en qué acciones puede hacer uno para contribuir en este momento en los espacios de relaciones con otras personas, en el momento que estamos viviendo ahora, que viene hace un par de años, que más de ahora, y que va a seguir así, un ambiente que está muy tenso socialmente, políticamente tenso, posiblemente económicamente también se tensionen más las cosas, es posible que no podamos como país volver a la normalidad tan fácilmente. Quedan algunas secuelas de la pandemia, quedan secuelas del estallido social, quedan secuelas de la pandemia también. No se termina solo porque lo decretamos, sino que esto es como cuando se hunde un barco muy grande, de alguna forma no se produce en un solo momento instantáneo, sino que tiene su tiempo. Yo me imagino que lo que podemos contribuir, y es como me lo propuse como desafío, lo pongo como ejemplo un poco autorreferente, pero es en todos los espacios que sean de diálogo y de conversación con otros, no propiciar el conflicto,
porque a veces uno, inevitablemente, cuando no comparte alguna idea con otra persona, algunos reaccionan en forma agresiva, otros menos, hay de todas las, yo creo que variedades, pero creo que uno tiene que predisponerse a no propiciar, primero no generar condiciones para el conflicto y segundo, no sumarse a los conflictos, sino que ver la posibilidad de cómo puede generar un mecanismo de conversación y que baje de alguna forma esa emocionalidad tan brusca que viene en el momento que las personas se enojan o algo no les parece. Creo que la tensión social va a seguir. No veo que lo resolvamos tan rápidamente, porque además se requiere voluntad de todos para que eso pase. Y lo que tiende a entender la sociedad en el momento político que estamos viviendo ahora, que esa paz la deben dar quienes ejerzan la política. Y no es responsabilidad solo de ellos. Ellos tienen una responsabilidad moral y un deber en ese sentido porque asumieron un rol político. Pero no todos quienes han asumido roles políticos tienen conciencia que su deber no es provocar el conflicto, sino que su deber es también contribuir a la paz. Dime, ¿quién puede tomar buenas decisiones cuando está emocionalmente alterado? ¿Quién no comete errores cuando está emocionalmente alterado? ¿Quién no dice barbaridades cuando está emocionalmente alterado? O sea, y esto no lo digo yo, sino que esto uno lo puede encontrar en las lecturas de psiquiatras, psicólogos, neurocientíficos, todos van a coincidir en que, y también en guías espirituales, todos van a coincidir que las buenas decisiones y el bienestar del otro no se va a producir si lo hacemos insultando a los otros. Insultando no necesariamente tiene que ser un garabato. El insulto puede ser intelectual, el insulto puede ser social. Existen muchas maneras de insultar a los otros. Y tengo la sensación de que en general la gente no mide sus palabras y dice lo primero que se le viene a la mente. Y cada palabra, en alguna de las personas con las que uno se relaciona, se convierte en un dardo que le hace daño y genera heridas. Y muchas personas creen que tienen el derecho de decir lo que se le da la gana sobre otros. En lo personal, creo que eso está destruyendo la poca paz que tenemos en estos momentos. Está destruyendo la paz social y está destruyendo la paz personal de cada uno. Y ahí creo que estamos cometiendo un error muy grande, como seres humanos país. No voy a hablar más allá de nuestros límites territoriales en este momento, pero como seres humanos país. La pregunta es, cuando el país está políticamente tan tensionado, ¿acaso no tenemos la responsabilidad de contribuir a que eso se aligere la tensión? ¿Qué ayuda podemos ofrecer o qué ayuda pueden o qué buenas decisiones pueden tomar las personas que les toca tomar decisiones si están encrispados políticamente? Se cruzan los egoísmos de por medio y pasan muchas cosas. Pero creo que y es un deber de todos, independientes del rol que cumplan, independiente al interior de la familia, fuera de la familia, en la relación con otros, en el trabajo, en lo político, en lo social, en lo económico, con la naturaleza. La naturaleza no tiene la capacidad de responderte y decirte, me estás hiriendo, me estás dañando, me estás agrediendo también.
Entonces, yo creo que estamos pasando por un momento de mucha agresión de unos con otros, y hay gente que creo que equivocadamente piensa que tiene el derecho de decir lo que quiera y hacer lo que quiera, sin importar a quién le llegue, sin importar a quién hiere. Y eso no me parece muy presentable. Y lo llevo a lo político. Creo que están haciendo un daño al país al agredirse desde el mundo político de todos los espectros. Da lo mismo al cual pertenezcan, o da lo mismo en el cual se sientan identificados. En general, lo que están haciendo es agredir, se están agrediendo unos con otros, pero no se están agrediendo entre sí. Están agrediendo a todos los otros que inclusive no participan de ese espacio político. Y eso es un daño para el país. Cuando hablamos de restaurar la paz, estamos hablando en que todos bajamos las revoluciones, todos de alguna forma nos hacemos cargo de nuestras emociones y hacemos lo posible de transmitir el mensaje en forma pacífica. Tú puedes tener perfectamente diferencia con otras personas, eso no tiene nada de malo, pero hay mucha diferencia en cómo lo dices y cómo se lo transmites. A una persona con la que difieres completamente en su mirada y que tú sientes que esa persona a lo mejor está equivocando en las visiones, se lo puedes decir en una manera decente, sin insultar, sin despreciar. Se lo puedes decir en una forma respetuosa. Y apostaría a que una persona, cuando lo planteas en forma respetuosa, respetando su dignidad como persona, y le haces ver que algunas cosas no son las mejores o que no son las más adecuadas, si está cometiendo un error, esa persona te va a escuchar y lo más probable es que lo reflexione. Pero si lo haces con agresión, usando palabras de agresión, la que sea, esa persona va a generar rechazo. Y lo único que va a quedar en su memoria, que eres una persona que le insulta. Y por lo tanto lo que tú quisiste transmitir se distorsionó o ni siquiera llegó. Hay un filósofo español, que me olvidé ahora el nombre, pero que está vigente, él está vivo, que usa una frase, dice, me encantó cuando lo escuché, dice, cuida tus palabras porque ellas cuidarán de ti. Y la verdad es que esa frase, siento en este minuto, me hace sentido porque siento que tengo que llevarla a la práctica. Tengo que usarla cotidianamente, porque creo que es un mensaje de conciliación y creo que es un mensaje de paz. Es decir, ok, a veces me enojo, porque yo también me enojo, obvio, me enojo, pero ¿cómo hago para detenerme? Y ese es el desafío. ¿Cómo hago para detenerme, para pensar y transmitir el mensaje? Primero, no estando enojada. Y segundo, para transmitir el mensaje para que esa persona tome conciencia sobre algo o sobre alguna situación que yo considere injusta. Porque todos tenemos la perspectiva de la injusticia. Todos reconocemos la injusticia en distintos ámbitos. Pero como tú la dices, marca la diferencia. Como tú la dices, que es comunicación, puede generar el rechazo o puede generar que esa persona al menos lo reflexione. Si al menos lo reflexiona es un paso tremendo, porque en algún momento le va a hacer sentido en su vida eso. Y yo creo que ahí tenemos un desafío. Cuando tú me preguntas por acciones, ahora como que vengo a consolidar más la respuesta, las acciones inmediatas en este momento es transmitir mensajes respetando las diferencias, sin insultar, sin despreciar al otro. Nadie tiene el derecho a estar despreciando a otra persona. Porque además tampoco conocemos la historia de esas personas necesariamente. Pero sin despreciar al otro y respetándolo. Eso significa que cuando nos proponemos de esa manera vamos a hacer el esfuerzo por transmitir el mensaje en una forma distinta. En una forma distinta que probablemente puede generar cambio en los otros, eso es lo que queremos. Ahora yo creo que apegarse
a la verdad, a la propia verdad, en forma fanática, creo que es tremendamente peligroso. Porque cuando las personas se apegan a esas ideas, que son fabricaciones mentales también, es como la codicia del dinero. Terminas atrapado por ello. Y después te cuesta mucho salir de ahí. Creo que también el desapegarse de ideas que para uno puede ser correctas porque a lo mejor es lo que te entregaron en tu historia familiar, cultural, no puedes intentar imponerlos a otros, porque también tienes que respetar la realidad de los otros. Cada uno toma decisiones de acuerdo a su propia vida, su propia experiencia, su propia biografía. Y muchas veces las decisiones que las personas toman tienen que ver con sus propios dolores. Cuando yo trato de imponer una idea que yo creo que es la correcta, y además se la entrego con insultos, lo que estoy haciendo es no respetar a esa otra persona, no respetar la esencia humana. Desconoce su biografía. Y voy nuevamente al punto de la educación. Tiene que haber una educación social. Los currículos educacionales deben contener mínimo que los niños, jóvenes y estudiantes ya profesionales, universitarios, recorran distintas realidades y las conozcan. Pero no solamente en fotografías, no solamente de paseo, sino que estén en aquellos lugares donde se viven realidades distintas. Porque al vivir y convivir con esas realidades distintas, no en todos, pero en muchos casos, se va a despertar esa semilla, eso que está intuitiva adentro, donde les va a despertar la conciencia del otro. Hay personas que en forma intuitiva, independiente de la clase social a la cual pertenezcan, lo tienen. Ya sea por la formación o el relato familiar, ya sea por el relato social a las organizaciones religiosas a las cuales pertenecen, o las organizaciones sociales no religiosas también que pertenezcan. Siempre hay alguien que te va a despertar un poco el bichito. Pero esta debería ser una política de Estado. ¿Cómo vamos a pensar en la equidad? ¿Cómo vamos a pensar en la igualdad? ¿Cómo vamos a pensar que personas que toman decisiones en instituciones o en roles importantes, que toman decisiones sobre la vida de los otros, no tengan la mínima idea de cómo es la realidad del otro? Debiera estar justamente en todos los espacios sociales la oportunidad de la toma de conciencia, que es esa experiencia de ver la realidad del otro para poder entenderla. Ahora, no podemos esperar que todos la entiendan, pero con que algunos la entiendan, estamos ampliando la mirada. Y lo otro, cuando algunos empiezan a hacerlo, siempre se va a sumar alguien más. Siempre se va a sumar alguien más. Esto es el efecto manada. Cuando van algunos, cuando empiezan algunos a hacer algunas iniciativas, siempre se va a sumar alguien más. La ventaja que el día de hoy, la comunicación ya no necesita solo la presencialidad, sino que la virtualidad te está abriendo oportunidades de llegar a personas con la misma sintonía en distintos lugares del mundo, y lo cual creo que es espectacular. Creo que en ese sentido esta globalidad nos beneficia a muchas personas. No desfallecer en el camino. Si no resulta la primera, hay que intentarlo de nuevo. Si no resulta la segunda, hay que intentarlo de nuevo. Si te resultó 2, 3 veces y falló, hay que volver a intentarlo. No hay que desfallecer. Si esto uno lo traza como un camino de vida,
van a pasar muchas cosas, van a haber altos y bajos, pero siempre va, de alguna forma, va sembrando, y si no cosechas tú directamente, van a cosechar otros igual. Creo que uno va recogiendo las semillas y las flores en el camino que van dejando otros. Y uno puede sembrar más semillas y flores en el camino para que otros las recojan. Y va a sumar, la gente se va a ir sumando. Ahora en la actualidad, los temas de la probidad, los temas de la decencia, están muy en boga porque ha pasado que organizaciones de cualquier ámbito han hecho mal uso de recursos, han abusado, se han aprovechado. No es que todos sean así, con que uno comete el error mancha a todos. Si a uno le saltó la tinta, los dejó a todos manchados. Y ese es un desafío. Es un desafío para todas las organizaciones, especialmente las ONG, que hasta el momento las ONG han estado como más libres y limpias de ese tipo de acciones, pero siempre hay que ser muy cauto, muy cuidadoso, muy estricto en el uso de recursos, no solo los públicos, sino que los recursos que especialmente que vienen de otros, que otros aportan. Porque los que no pueden estar presentes y aportan recursos te están dando un voto de confianza. Es como lo que hacen los electores cuando eligen a las autoridades. Le están dando un voto de confianza. Y si bien no necesariamente todos están esperando que les den algo concreto de vuelta, sí están esperando que esa persona haga lo correcto. Y en el caso de las organizaciones, de la sociedad civil, ya sean de un diseño espiritual, social, se los van a exigir con mucha profundidad. Se los van a exigir muy fuerte. Y en la medida que se hace un trabajo resguardando muy minuciosa y cuidadosamente eso, van a sumar a otros, porque la gente se va a sumar en lo que confía y se va a sumar a lo que respeta. Lo bueno es que en esta sociedad, independiente de todo lo que está pasando, hay cosas que son, creo que, esencias del ser humano. El respeto, la confianza, la autenticidad. La gente espera autenticidad, espera que las personas que lideren proyectos sociales, de la característica que sea, sociales, inclusive de proyectos económicos, sean personas auténticas, que estén pensando en el bienestar de otro y no en el beneficio propio. Así que quedan grandes desafíos todavía por adelante. Mucho por construir, siento que siempre hay mucho por construir, y eso es un motor para muchas, a mí me pasa que los desafíos me mueven. Me muevo por desafíos, no me muevo por... Hay hartos desafíos. Sí. Hay hartos desafíos, pero estar hablando de esto genera la reflexión, ya es empezar de alguna manera, como dices tú, hoy día las redes sociales también permiten hacer esto, pues estamos tratando de poner estos temas sobre la mesa y es los recursos que tenemos hoy día, son las redes sociales, tenemos una forma de llegar y de generar ahí en la casa, en una familia, la conversación, y que después llegue alguien, como dices tú, se contagie porque uno ve al otro que está haciendo algo y ahí se va. Así que esperemos que esto sea un gatillante de más de alguna eh, conversación y acción, idealmente. Sí. Bueno, el ser social, la empatía, la autenticidad, la transparencia, la honestidad, yo creo que son combinaciones que se pueden dar y se pueden convertir en combinaciones muy positivas. Y creo que es importante siempre estar dando la posibilidad de reflexionar y que las personas puedan reflexionar respecto de dónde está el límite entre el egoísmo, el beneficio propio,
y la solidaridad o la generosidad, más que, creo que entre el egoísmo y la generosidad. Creo que siempre hay que estar conversando sobre eso. Más que para responsabilizar o inculpar a otros, es para que las personas que no logran siempre distinguir ese límite puedan reflexionar a sí mismos y se lo puedan cuestionar a sí mismos. Fíjate que los neurocientíficos también plantean dentro de sus hallazgos que el altruismo genera activa los circuitos de recompensa al cerebro. Por lo tanto, el altruismo también es parte de la esencia del ser humano, de la configuración física también del cuerpo, no solo la espiritual y mental. Las personas que realizan acciones altruistas reciben satisfacción, esa reciprocidad que está dentro. Eso que está dentro que te pasa por el altruismo. Algunos esperan el reconocimiento público. Otros les es suficiente para ellos el reconocimiento privado, cuando tú les das las gracias. Otros esperan el reconocimiento monetario, que ya deja de ser altruismo. Pero creo que es parte de la diversidad. Entonces yo creo que hay cosas que se pueden ir juntando y se pueden ir convirtiendo en un conjunto muy, muy potente, muy, muy sólido, con todos estos elementos. Y muchos más que no, en este momento no recuerdo, o aquellos que tampoco sé. Sí. Bueno, muchas gracias por todas estas reflexiones. Hemos conversado ya harto rato por diversos temas respecto a esto, porque es muy amplio esto del beneficio universal, tiene muchas ramitas y, y bueno, te agradezco enormemente esta oportunidad de conversar. Tal vez podamos hacer una segunda parte después. Quedaron hartos temas que conversar, pero solo espero que las personas que estén viendo esto encuentren un beneficio ahí. Si al final ese es el objetivo de todo esto, granito a granito se pueden hacer muchas cosas. Así que te agradezco mucho, mucho, mucho tu tiempo, el contarnos tus experiencias también personales, que son cosas tuyas, que es muy bonito poder conocerlas también, porque el trabajo tiene mucho de esa motivación personal, de esas vivencias de familia, de esas vivencias personales, pero también está esto como más íntimo que pudiste compartir con nosotros, así que yo te agradezco mucho, 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 a nombre de todos. Bueno, para mí también es muy grato haber tenido la oportunidad de conversar sobre esto. Para mí también fue como empezar a recordar cosas. También recuperar reflexiones que de alguna forma se van dando en el camino, de acuerdo a las experiencias que uno va viviendo. Yo también recojo eso, esa reciprocidad, no solamente el entregar, sino que también el poder recibir. Y en el caso, siento que cosecho las reflexiones, cosecho un aprendizaje también. Esto, lo que abordamos hoy en esta conversación, para mí también me genera aprendizaje. Y agradezco la oportunidad de haber generado un nuevo aprendizaje en el marco de esta conversación, y agradezco la oportunidad también de poder haber compartido estas reflexiones. Qué linda, muchas, muchas gracias de nuevo. Bueno, te vamos a invitar para que en algún momento podamos vernos ahí en vivo, Sí. a contarte un poquito más de lo que estamos haciendo. Y bueno, agradecerte entonces por este tiempo, invitar a las personas que están escuchando, que están viendo esto, bueno, no solo
reflexionar sobre esto, sino que atreverse a de repente tener estas ideas que uno cree que no son muy difíciles solito, de a poquito se pueden ir armando, eh, se pueden ir haciendo cada vez más grandes, pueden llegar a ser muy significativas o a veces muy significativas para una sola persona, eso ya es algo súper grande, así que invitar a todos a seguir ahí conectados, bueno, en todo lo que está haciendo Irina, en todo lo que estamos haciendo también como fundación. Así que eso, muchas gracias y espero que nos veamos en otra oportunidad por ahí, compartamos tal vez algún proyecto, alguna actividad juntas. Así que feliz de volver a verte, Irina, y muy agradecida. Sí, bueno, para mí sería un gusto, yo feliz, tú sabes. Así que, y también, bueno, felicitarlos a ustedes el trabajo que están haciendo como fundación. Creo que se necesita, es necesario, y en este momento creo que es muy necesario también. Así que todas las energías para que vayan resultando los proyectos que se están poniendo y las metas que se están poniendo hacia adelante. Muchas gracias. Y aprovechamos también de agradecer a todos quienes han estado apoyando las actividades que estamos iniciando, los proyectos, los servicios que estamos recién empezando a hacer con muchas ganas, con mucho cariño, para contribuir al bienestar social, a esto que llamamos beneficio universal. eh, Puntualmente desde la motivación que nos entregan las enseñanzas budistas, pero también de nuestras motivaciones que surgen desde las experiencias personales y buscando el desarrollo también del potencial del ser humano. Así que ahí nos despedimos entonces de la gente y muchas gracias a todos quienes nos están mirando. Muchas gracias también.